Imagina un lugar donde los gritos de auxilio se pierden en el aire, donde la dignidad humana es arrancada de raíz y las vidas se convierten en piezas desechables de un juego macabro. No, esto no es una serie de Netflix, esto es la realidad, una realidad que sucedió en Corea del Sur y que muchos prefieren olvidar. Brothers Home no es solo un nombre, es una herida en la historia de un país que intentaba mostrarse próspero y moderno al mundo, mientras escondía su basura bajo la alfombra. ¿Te suena familiar? Porque así funciona el mundo, cuando las apariencias importan más que las personas. Los años 70 y 80 fueron tiempos de cambio para Corea del Sur. El país había salido de una guerra devastadora, pero las calles seguían llenas de pobreza y desesperación, y eso no quedaba bien en las fotos, así que el gobierno decidió purificar las calles. La estrategia era simple: recoger a los indeseables, personas sin hogar, huérfanos, disidentes políticos, cualquiera que no encajara en la imagen que querían proyectar. Los subían a autobuses y los llevaban a centros de rehabilitación. Uno de los más notorios fue Brothers Home, fundado en 1975 por Park In-keun, un exmilitar que se presentaba como un hombre caritativo. En papel era un refugio, un lugar donde las personas marginadas recibirían ayuda y aprenderían un oficio. Pero la realidad detrás de esas paredes era muy diferente. Imagínate esto: te llevan a un lugar donde no hay salida, donde el más mínimo error te cuesta una golpiza o incluso la vida, donde tus días son una cadena interminable de trabajos forzados y castigos, y las noches son aún peores, porque en las noches algunos desaparecen. Un sobreviviente relató cómo cada noche los gritos de dolor se mezclaban con el sonido metálico de las cadenas. Las ratas eran sus únicas compañeras, y a veces incluso su única fuente de alimento. En Brothers Home no eras una persona, eras un número, un cuerpo desechable. Ahora piensa en El juego del calamar, esa serie que te mantuvo al borde del asiento, esa que te hizo reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la desesperación humana por sobrevivir. Pero, ¿y si te dijera que la serie se queda corta? En Brothers Home no había elección. No podías decidir si querías entrar al juego. Te arrancaban de las calles y te lanzaban a un infierno sin escapatoria. Y al igual que en la serie, los más vulnerables eran explotados por los poderosos. Pero lo más perturbador de todo es esto: el gobierno lo sabía, la policía lo permitía, las instituciones lo aplaudían, porque después de todo, Brothers Home mantenía las calles limpias, y eso era lo único que importaba. Durante años, Brothers Home funcionó como una prisión encubierta, donde miles de personas eran explotadas y asesinadas, y lo más escalofriante es que nadie hacía nada para detenerlo. Hasta que apareció Kim Jong-won, un trabajador social convertido en periodista, que arriesgó su vida para destapar el horror detrás de esas paredes. En 1987, Kim se infiltró en Brothers Home. Lo que vio ahí lo dejó marcado de por vida: desnutrición, tortura, abusos sexuales. Personas que habían sido arrancadas de las calles y convertidas en esclavos. No era un refugio, era un matadero humano. Con pruebas en mano, Kim logró escapar y publicar un informe que sacudió a Corea del Sur. Pero incluso con toda la evidencia, las autoridades intentaron encubrir el caso. El gobierno y la policía sabían lo que ocurría. Sabían que Park In-keun estaba enriqueciéndose a costa de la vida de los más vulnerables. Pero hicieron la vista gorda, porque para ellos, Brothers Home era una solución eficiente para mantener las calles limpias. Cuando el caso salió a la luz, Corea del Sur quedó en shock. La indignación creció. Pero, como en muchas historias de horror, la justicia no fue suficiente. Park In-keun, el hombre detrás de Brothers Home, fue sentenciado a solo 2 años y medio de prisión. 2 años y medio por cientos de vidas destruidas, por tortura, muerte y esclavitud. Pero aquí viene lo más indignante. Después de salir de prisión, Park cambió su nombre y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Adquirió propiedades, construyó un centro recreativo y hasta un campo de golf en Australia. Nunca perdió su fortuna. Nunca perdió su poder. Las víctimas, en cambio, quedaron marcadas para siempre. Muchos no pudieron reintegrarse a la sociedad. Otros, como el joven Choi Sun-won, terminaron quitándose la vida por no poder soportar las cicatrices del pasado. El caso de Brothers Home no es solo una historia de horror y abuso. Es una advertencia.
Nos muestra lo que pasa cuando las sociedades prefieren la comodidad de las apariencias sobre la verdad incómoda, cuando la indiferencia se convierte en complicidad. Es fácil pensar que esto fue un hecho aislado, que sucedió en otra época, en otro país. Pero, si lo piensas bien, las dinámicas de poder y opresión que vimos en Brothers Home siguen presentes hoy. En el juego del calamar, los participantes luchan por sobrevivir en un juego mortal. Pero la diferencia con Brothers Home es que ellos eligieron entrar al juego. Nosotros, en la vida real, también estamos en un juego. Pero aquí, las reglas las definimos nosotros. Si esta historia te impactó, compártela. No permitas que el pasado quede en el olvido, porque lo que ignoramos hoy podría ser nuestra realidad mañana.